Ven, sígueme 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 34. Doctrina y Convenios, secciones 89 al 92. Lección asignada del 18 al 24 de agosto de 2025, titulado Un principio con promesa. En la escuela de los profetas, el profeta José Smith enseñó a los líderes de Israel en cuanto a cómo edificar el reino de Dios en la tierra. Analizaron verdades espirituales, oraron juntos, ayunaron y se prepararon para predicar el Evangelio. Pero había algo en cuanto al ambiente que pudiera parecernos extraño en la actualidad, y que tampoco le pareció correcto a Emma Smith. Durante las reuniones, los hombres fumaban y mascaban tabaco, lo cual no era inusual en esa época, pero manchaba los pisos de madera de negro y dejaba un fuerte hedor en el aire. Emma expresó su inquietud a José y José le preguntó al Señor. Su respuesta fue una revelación que iba más allá del humo y las manchas de tabaco. Dio a los santos y a las generaciones por venir un principio con promesa. Promesas de salud física, sabiduría y grandes tesoros de conocimiento. A continuación se leerá del Libro de Santos, tomo 1, un fragmento del capítulo 15, titulado Lugares Santos, el cual escucharemos a continuación. El 22 de enero de 1833, José y los santos de Kirtland pusieron en marcha la Escuela de los Profetas en la tienda de la familia Whitney. Uno de los secretarios de José, Orson Hyde, fue designado para enseñar la clase. Al igual que José y muchos de los otros alumnos, Orson había pasado la mayor parte de su niñez trabajando en lugar de asistir a la escuela. Él era huérfano y su tutor le había permitido asistir a la escuela solamente en el invierno, después de la cosecha y antes de la siguiente siembra. Sin embargo, Orson tenía buena memoria y aprendía rápidamente, y había asistido a una academia cercana cuando ya era adulto. En la escuela de los profetas, Orson les enseñaba a los hombres lecciones espirituales, además de historia, gramática y aritmética, tal como el Señor había mandado. Los que asistían a sus clases no eran meramente alumnos. Se llamaban unos a otros hermanos e hicieron un compromiso mediante un convenio de hermandad. Estudiaban juntos, hacían análisis y oraban en grupo. Un día, José invitó a Orson y a otras personas de la clase a quitarse los zapatos. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, José se arrodilló ante cada uno de ellos y les lavó los pies. Cuando terminó, dijo: «Como yo hice, así haced vosotros». Les pidió que se prestaran servicio unos a otros y se mantuvieran limpios de los pecados del mundo. Cuando la escuela de los profetas estaba en sesión, Emma observaba a los alumnos llegar y subir las escaleras hasta la habitación estrecha y atestada donde se reunían. Algunos hombres llegaban a la escuela recién lavados y vestidos con esmero por respeto a la naturaleza sagrada de la escuela. Algunos también se salteaban el desayuno para poder asistir a la reunión en ayunas. Después de que la clase terminaba y los hombres se iban hasta otro día, Emma, junto con algunas jóvenes mujeres contratadas para ayudar, limpiaban el aula. Dado que los hombres fumaban pipas y mascaban tabaco durante las clases, cuando se iban, la habitación quedaba llena de humo y las tablas del suelo cubiertas de escupitajos de tabaco. Emma fregaba con todas sus fuerzas, pero las manchas de tabaco permanecían en el piso. Ella se quejó con José por el desastre. José normalmente no usaba tabaco, pero no le importaba si otros hombres lo hacían. Sin embargo, las quejas de Emma le hicieron cuestionarse si el uso del tabaco era apropiado a los ojos del Señor. Emma no estaba sola en sus preocupaciones. Los reformadores en los Estados Unidos y en otros países del mundo pensaban que fumar y mascar tabaco, así como beber alcohol, eran hábitos inmundos.
Pero algunos médicos creían que el tabaco podía curar una serie de dolencias. Se hacían afirmaciones similares sobre el consumo de alcohol y de bebidas calientes como el café y el té, que las personas bebían sin restricciones. Cuando José le llevó el asunto al Señor, recibió una revelación, una palabra de sabiduría para el beneficio de los santos en los últimos días. En ella, el Señor le advertía a su pueblo en contra del consumo de alcohol, declarando que el licor destilado era para el lavamiento de sus cuerpos, mientras que el vino era para ocasiones como la Santa Cena. También les advirtió en contra del tabaco y las bebidas calientes. El Señor hizo hincapié en una dieta saludable, alentando a los santos a comer granos, hierbas y frutas, y a consumir carne limitadamente. Prometió bendiciones de salud, conocimiento y fortaleza para aquellos que eligieran obedecer. La revelación se había declarado no como mandamiento, sino como advertencia. A muchas personas les resultaría difícil renunciar al uso de estas poderosas sustancias, y José no insistió en el cumplimiento estricto. Siguió bebiendo alcohol de vez en cuando, y él y Emma a veces bebían café y té. Aún así, después de que José leyó las palabras a la escuela de los profetas, los hombres en la habitación arrojaron al fuego sus pipas y sus tabletas de tabaco de mascar para mostrar su voluntad de obedecer el consejo del Señor. Un subtítulo. El Señor me dio la palabra de sabiduría para ayudarme a tener un cuerpo y un espíritu saludables. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 89. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 89. Una palabra de sabiduría para el beneficio del Consejo de Sumos Sacerdotes reunido en Kirtland y la Iglesia, y también los santos de Sion, para ser enviada por vía de salutación, no por mandamiento ni restricción, sino por revelación y la palabra de sabiduría, demostrando el orden y la voluntad de Dios en la salvación temporal de todos los santos en los últimos días, dada como un principio con promesa, adaptada a la capacidad del débil y del más débil de todos los santos, que son o que pueden ser llamados santos. He aquí, de cierto, así os dice el Señor, por motivo de las maldades y designios que existen y que existirán en el corazón de hombres conspiradores en los últimos días, os he amonestado y os prevengo, dándoos esta palabra de sabiduría por revelación, que si entre vosotros hay quien beba vino o bebidas fuertes, he aquí no es bueno ni propio a los ojos de vuestro Padre, sino cuando os reunís para ofrecerle vuestros sacramentos. Y he aquí, este debe ser vino, sí, vino puro de la uva de la vida, de vuestra propia hechura. Y además, las bebidas fuertes no son para el vientre, sino para el lavamiento de vuestros cuerpos. Y además, el tabaco no es para el cuerpo ni para el vientre, y no es bueno para el hombre, sino que es una hierba para magulladuras y para todo ganado enfermo, que se ha de usar con juicio y destreza. Y además, las bebidas calientes no son para el cuerpo ni para el vientre. Y además, de cierto os digo que Dios ha dispuesto toda hierba saludable para la constitución, naturaleza y uso del hombre, cada hierba en su sazón, y cada fruta en su sazón, todas estas para usarse con prudencia y acción de gracias. Sí, también la carne de las bestias y de las aves del cielo, yo el Señor he dispuesto para el uso del hombre, con acción de gracias. Sin embargo, han de usarse limitadamente. Y a mí me complace que no se usen sino en temporadas de invierno o de frío o hambre. Se ha dispuesto todo grano para el uso del hombre y de las bestias,
como sostén de vida, no solamente para el hombre, sino para las bestias del campo, las aves del cielo y todo animal silvestre que corre o se arrastra sobre la tierra. Y a estos Dios los ha hecho para el uso del hombre, solo en tiempo de carestía y hambre extremada. Todo grano es bueno para alimentar al hombre, así como también el fruto de la vid, lo que produce fruto, ya sea dentro de la tierra, ya sea arriba de la tierra. Sin embargo, el trigo para el hombre, el maíz para el buey, la avena para el caballo, el centeno para las aves, los puercos y toda bestia del campo, y la cebada para todo animal útil y para bebidas moderadas, así como también otros granos. Y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos, y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos. Y correrán sin fatigarse, y andarán sin desmayar. Y yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor pasará de ellos, como de los hijos de Israel, y no los matará. Amén. Cuando los élderes de la escuela de los profetas escucharon por primera vez a José Smith leer la palabra de sabiduría, inmediatamente arrojaron al fuego sus pipas y sus tabletas de tabaco de mascar. Querían mostrar su voluntad de obedecer al Señor. Quizás ya haya usted arrojado lejos de su vida sustancias en contra de las cuales advierte la palabra de sabiduría. Pero, ¿qué más puede aprender usted de esta revelación? Se le invita a considerar los siguientes puntos. A continuación se releerá Doctrina y Convenios en la sección 89, el versículo 3, para dar énfasis al siguiente punto, el cual dice lo siguiente: dada como un principio con promesa, adaptada a la capacidad del débil y del más débil de todos los santos, que son y que pueden ser llamados santos. Primer punto. Se le invita a considerar la revelación como un principio con promesa, es decir, verdades perdurables que guían la toma de decisiones. Medite a continuación. ¿Qué principios encuentra usted que puedan guiar sus decisiones? Medite brevemente. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 89, los versículos del 18 al 21, para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente: y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos, y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos, y correrán sin fatigarse y andarán sin desmayar. Y yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor pasará de ellos, como de los hijos de Israel, y no los matará. Amén. Medite a continuación. ¿Qué bendiciones promete el Señor en esta palabra de sabiduría? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué modo el Señor ha cumplido esas promesas en la vida de usted? Medite nuevamente. Concerniente al segundo punto de análisis, a continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 89, el versículo 4, donde se menciona: He aquí, de cierto así os dice el Señor,
por motivo de las maldades y designios que existen y que existirán en el corazón de hombres conspiradores en los últimos días, os he amonestado y os prevengo dándoos esta palabra de sabiduría por revelación. Medite a continuación. ¿Qué ejemplos ha visto usted de maldades y designios en el corazón de hombres conspiradores relacionados con la palabra de sabiduría? Medite brevemente. Ahora medite. Además de esa revelación, ¿qué le ha dado el Señor a usted para ayudarle a evitar o superar esas maldades? Medite nuevamente. Concerniente al tercer punto de análisis o estudio de esta revelación, a continuación medite en lo siguiente. ¿Qué le enseña a usted esa revelación en cuanto al Señor? Medite brevemente. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 29, los versículos del 34 al 35, para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente. Por tanto, de cierto os digo que para mí todas las cosas son espirituales, y en ninguna ocasión os es dado una ley que fuese temporal, ni a ningún hombre, ni a los hijos de los hombres, ni a Adán, vuestro Padre a quien yo creé. He aquí, yo le concedí que fuese su propio agente, y le di mandamientos, pero ningún mandamiento temporal le di, porque mis mandamientos son espirituales, no son naturales, ni temporales, ni tampoco son carnales ni sensuales. Medite a continuación. ¿Cómo se relaciona la palabra de sabiduría con estos versículos que acabamos de leer? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted para cuidar mejor su cuerpo? Medite nuevamente. Es posible que usted haya tenido oportunidades de explicar a otras personas por qué vive la palabra de sabiduría y probablemente tenga más oportunidades en el futuro. Se le invita a pensar y meditar en cómo podría usted aprovechar esas oportunidades para testificar del Salvador, del carácter sagrado de nuestro cuerpo y de otras verdades espirituales. Medite brevemente. Para obtener ideas adicionales, a continuación estudiaremos el artículo Tu cuerpo es sagrado, parte de Para la fortaleza de la juventud, una guía para tomar decisiones, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Tu cuerpo es sagrado. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 20. Tu cuerpo es un asombroso don de tu Padre Celestial. Él te lo dio para ayudarte a llegar a ser más como Él. Tener un cuerpo te da mayor poder para ejercer tu libertad de escoger. El Evangelio restaurado de Jesucristo puede ayudarte a ver tu cuerpo desde la perspectiva de Dios. Eso marca una gran diferencia en tus decisiones en cuanto a qué hacer con tu cuerpo y cómo cuidarlo. Verdades eternas. Tu cuerpo fue creado a la imagen de Dios, el ser más glorioso y majestuoso del universo. Las Escrituras comparan nuestro cuerpo con un santo templo, un lugar donde el Espíritu puede morar. Por supuesto, tu cuerpo no es perfecto ahora,
pero las experiencias que tengas con tu cuerpo pueden ayudarte a prepararte para recibir un día un cuerpo perfecto, resucitado y glorificado. Tu alma está compuesta por tu cuerpo y tu espíritu. Por esta razón, la salud física y la salud espiritual están estrechamente relacionadas. El Salvador reveló la palabra de sabiduría para enseñar principios de cómo cuidar tu cuerpo y para prometer bendiciones físicas y espirituales. Los sentimientos sexuales son una parte importante del plan de Dios para crear matrimonios felices y familias eternas. Esos sentimientos no son pecaminosos, son sagrados. Debido a que los sentimientos sexuales son tan sagrados y tan poderosos, Dios te ha dado su ley de castidad para prepararte para utilizar esos sentimientos como Él desea. La ley de castidad establece que Dios aprueba la actividad sexual únicamente entre un hombre y una mujer que están casados. Muchas personas en el mundo ignoran o incluso se burlan de la ley de Dios, pero el Señor nos invita a ser sus discípulos y a vivir una norma más elevada que la del mundo. Invitaciones. Trata tu cuerpo y el cuerpo de otras personas con respeto. Al tomar decisiones en cuanto a tu ropa, peinado y apariencia, pregúntate, ¿estoy honrando mi cuerpo como un don sagrado de Dios? El Padre Celestial desea que nos veamos unos a otros por lo que realmente somos, no solo como cuerpos físicos, sino como sus amados hijos e hijas con un destino divino. Evita los estilos que destaquen o llamen la atención de una forma inapropiada hacia tu cuerpo físico, en lugar de lo que eres como hijo o hija de Dios, con un futuro eterno. Deja que la pureza moral y el amor por Dios guíen tus decisiones. Busca el consejo de tus padres. Haz cosas que fortalezcan tu cuerpo, nada que lo lastime ni lo dañe. Disfruta con gratitud de las muchas cosas buenas que Dios ha proporcionado, pero recuerda que el alcohol, el tabaco, el café, el té y otras drogas y sustancias nocivas no son para tu cuerpo ni para tu espíritu. Incluso las sustancias útiles, como los medicamentos recetados, pueden ser destructivas si no se usan correctamente. Mantener el sexo y los sentimientos sexuales como algo sagrado. No deben ser tema de chistes ni de entretenimiento. Fuera de una relación de matrimonio entre un hombre y una mujer, es incorrecto tocar las partes privadas y sagradas del cuerpo de otra persona, incluso si es por encima de la ropa. En tus decisiones sobre lo que haces, miras, lees, escuchas, piensas, publicas o escribes en los mensajes de texto, evita cualquier cosa que despierte emociones lujuriosas en otras personas o en ti mismo, de manera intencional. Esto incluye cualquier forma de pornografía. Si descubres que ciertas situaciones o actividades hacen que las tentaciones sean más fuertes, evítalas. Tú sabes cuáles son esas situaciones y actividades, y si no estás seguro, el Espíritu, tus padres y tus líderes pueden ayudarte a saber. Demuestra a tu Padre Celestial que honras y respetas el sagrado poder de crear vida. Bendiciones prometidas. Tu respeto por ti mismo y por los demás aumentará a medida que honres tu cuerpo por medio de tu comportamiento, apariencia y vestimenta. El Señor ha prometido grandes tesoros de conocimiento a quienes guarden la palabra de sabiduría. Un cuerpo sano, libre de adicciones, también aumenta tu capacidad para recibir revelación personal, pensar claramente y servir al Señor. Vivir la ley de castidad trae la aprobación de Dios y brinda poder espiritual personal. Cuando te cases, esta ley traerá mayor amor, confianza y unidad a tu matrimonio. El obedecer esta ley hará posible que progreses eternamente y llegues a ser más como tu Padre Celestial. Tu confianza crecerá a medida que vivas como un discípulo de Jesucristo. A continuación se leerá en 1 Corintios, en el capítulo 6, los versículos del 19 al 20.
que dicen lo siguiente: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el que tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También se recomienda estudiar el mensaje Principios y Promesas por el presidente Thomas S. Monson. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2016, el cual estudiaremos a continuación. Esta noche, hermanos, ruego por la guía de nuestro Padre Celestial al compartir mi mensaje con ustedes. En 1833, el Señor reveló al profeta José Smith un plan para una vida saludable. Ese plan está en la sección 89 de Doctrina y Convenios y se conoce como la Palabra de Sabiduría. Da indicaciones específicas en cuanto a los alimentos que comemos y prohíbe el uso de sustancias que son perjudiciales a nuestro cuerpo. A los que son obedientes a los mandamientos del Señor y que fielmente obedecen la palabra de sabiduría, se les prometen bendiciones especiales, entre ellas buena salud y fortaleza física. Recientemente leí un relato verdadero de una dramática manifestación en cuanto a estas promesas. Un fiel miembro de la iglesia, John A. Larsen, sirvió durante la Segunda Guerra Mundial en el servicio de guardacostas de los Estados Unidos en el barco USS Cambria. Durante una batalla en las Filipinas, se avisó que se aproximaba un escuadrón de bombarderos y aviones de combate kamikazes o suicidas. Se dieron órdenes para una inmediata evacuación. Ya que el USS Cambria se había ido, John y 3 de sus compañeros recogieron sus cosas y rápidamente fueron a la playa, esperando que alguien los llevara a uno de los barcos que partían. Por fortuna, una barcaza los recogió y rápidamente se dirigió al último barco que dejaba la bahía. Los hombres de ese barco, en el esfuerzo de evacuar de ahí lo más rápido posible, estaban ocupados en la cubierta y solo tuvieron tiempo de arrojarles sogas a los 4 hombres con la esperanza de que subieran hasta la cubierta. John, con un pesado radio a sus espaldas, se encontró colgado al final de la soga de 12 metros al costado del barco que se dirigía a mar abierto. Empezó a subir por sí mismo, mano sobre mano, sabiendo que, si no se agarraba, de seguro perecería. Después de ascender solo un tercio del tramo, sus brazos le ardían de dolor. Se había debilitado tanto que pensó que no se podría sostener más. Con sus fuerzas agotadas, al pensar sombríamente en su destino, en silencio John oró a Dios, diciéndole que él siempre había obedecido la palabra de sabiduría y que había vivido una vida recta, y que ahora desesperadamente necesitaba las bendiciones prometidas. Después, John relató que al finalizar su oración había sentido un gran aumento de fuerza. Empezó a subir otra vez y rápidamente escaló por la soga. Cuando llegó a la cubierta, su respiración era normal, sin muestras de cansancio. Las bendiciones de más salud y vigor prometidas en la palabra de sabiduría le habían sido dadas. Le dio gracias a su Padre Celestial en ese momento y por el resto de su vida, por la respuesta a su desesperada oración de ayuda. Hermanos, que cuidemos de nuestro cuerpo y de nuestra mente, al guardar los principios que están en la palabra de sabiduría, un plan dado por los cielos. Con todo mi corazón y mi alma,
Testifico de las gloriosas bendiciones que nos aguardan si lo hacemos. Que así sea esto. Lo ruego en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el tema Palabra de Sabiduría, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Palabra de Sabiduría. La ley de salud del Señor que nos bendice física y espiritualmente. El cuerpo humano es un milagro. Cada uno está formado por células, tejidos, órganos y sistemas complejos que trabajan juntos para que funcione. Piensa en esto. El corazón humano late más de 100.000 veces en un solo día. El cerebro controla los pensamientos, la respiración y la visión, junto con muchos otros procesos. Y el cuerpo puede incluso curarse a sí mismo y combatir las infecciones. Sin embargo, a pesar de lo milagroso que es todo esto, lo más extraordinario del cuerpo humano es que cada persona ha sido creada a imagen de Dios. Nuestros cuerpos son un don de Él. Nos ayudan a lograr nuestro propósito eterno de llegar a ser más semejantes a Dios a medida que escogemos obedecer sus mandamientos. Podemos honrarlo a Él por el preciado don de nuestro cuerpo, al tratarlo con cuidado y respeto. Una manera importante de hacerlo es vivir la palabra de sabiduría. Los principios revelados sobre la buena salud que nos bendicen, tanto física como espiritualmente. ¿Qué es la palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría es una revelación dada por el Señor al profeta José Smith en 1833, actualmente registrada en la sección 89 de Doctrina y Convenios. La palabra de sabiduría nos enseña a comer cosas como cereales, frutas y hierbas, y evitar cosas como el tabaco, el alcohol, el té y el café. Además, los profetas han enseñado que debemos abstenernos de otras sustancias que sean dañinas, ilegales o adictivas, o que afecten el buen juicio. La palabra de sabiduría y los líderes de la Iglesia no especifican todas las sustancias o prácticas que son dañinas para nosotros. Se nos insta a actuar con prudencia y emplear el buen juicio con espíritu de oración al tomar decisiones que afecten nuestra salud. Aunque la palabra de sabiduría fue dada originalmente no por mandamiento ni restricción, los siervos del Señor han enseñado desde entonces que obedecer la palabra de sabiduría es un requisito para recibir todas las bendiciones del Evangelio restaurado, entre ellas el bautismo, el servicio misional y las ordenanzas del templo. Sección 1. La palabra de sabiduría es la ley de salud del Señor. El hecho de que el Señor diera una revelación como la palabra de sabiduría dice algo importante acerca de Él y de nosotros. Algunos podrían esperar que la religión se ocupara solo de los asuntos espirituales y que nuestro cuerpo físico no fuera motivo de preocupación. Sin embargo, en el Evangelio de Jesucristo se nos enseña que a los ojos de Dios nuestro cuerpo físico es sagrado y que lo físico y lo espiritual están estrechamente relacionados. La palabra de sabiduría es una señal de amor de Dios. Él nos la dio porque quiere que estemos sanos y seamos felices, tanto física como espiritualmente. Sección 2. Obedecer los principios de la palabra de sabiduría puede brindarnos bendiciones físicas y espirituales. Aunque la palabra de sabiduría suena como una revelación sobre cosas físicas, sus bendiciones son tanto físicas como espirituales. El presidente Boyka Packer, en aquel entonces presidente del Quórum de los Dos Apóstoles, lo explicó de la siguiente manera. He llegado a saber que un principio fundamental de la palabra de sabiduría tiene que ver con la revelación. Si una persona que se encuentra presa de los efectos de las mencionadas sustancias apenas puede entender unas simples palabras, ¿cómo podría percibir los susurros del espíritu que penetran hasta lo más íntimo de su ser?
pese a lo valioso de la palabra de sabiduría como ley de salud, puede resultar para ustedes de mayor valor en lo espiritual que en lo físico. Esto es un fragmento del mensaje El don de saber escuchar, disponible en La Leona de enero de 1980. Guardar ese mandamiento puede ayudarnos a tener el Espíritu Santo como nuestro compañero, para que podamos recibir revelación y progresar en la senda que conduce a la vida eterna. Anote sus impresiones a continuación. También se recomienda estudiar el artículo La palabra de sabiduría, parte de Revelaciones en contexto, disponible en la Biblioteca del Evangelio, la cual estudiaremos a continuación. La palabra de sabiduría, por Jet Goodward. Al igual que muchas otras revelaciones de la Iglesia, en sus primeros tiempos, la sección 89, que hoy se conoce como la palabra de sabiduría, se recibió como respuesta a un problema. En Kirtland, muchos hombres de la Iglesia fueron llamados a predicar en diversas partes de los Estados Unidos. Debían proclamar el arrepentimiento al pueblo y congregar a los elegidos. Debían proclamar el arrepentimiento al pueblo y congregar a los elegidos del Señor, a fin de preparar a estos conversos recientes para su importante labor. José Smith estableció una escuela de capacitación llamada la Escuela de los Profetas, que se inauguró en Kirtland, en el segundo piso de la tienda de Newell K. Whitney, en enero de 1873. Todas las mañanas, después del desayuno, estos hombres se reunían en la escuela para escuchar la instrucción de José Smith. El salón era muy pequeño y había más de 25 élderes que ocupaban todo el espacio. Lo primero que hacían después de sentarse era encender una pipa, comenzar a hablar acerca de las grandes cosas del reino y seguir fumando, contó Brigham Young. Las nubes de humo eran tan gruesas que a duras penas los hombres podían ver a José. Una vez terminadas las pipas, se ponían a mascar por un lado o quizá por ambos, y después todo quedaba en el suelo. En este lugar tan sucio, José Smith procuraba enseñar a los hombres cómo ellos y sus conversos podrían llegar a ser santos sin mancha y dignos de la presencia de Dios. El tabaco. Este episodio tuvo lugar en la tienda de Whitney, en medio de una enorme transformación de la cultura occidental. En 1750, la higiene y el aseo personal eran prácticas poco frecuentes ocasionales, y le interesaban sobre todo a los ricos y aristócratas. En 1900, el baño frecuente se había convertido en una costumbre para la gran parte de la población, especialmente en las clases medias, que habían adoptado los buenos modales como un ideal. El escupir tabaco pasó de ser una práctica públicamente aceptable entre la mayoría de los segmentos de población a ser percibido como un hábito inmundo e impropio de la dignidad de la sociedad bien educada. En medio de este cambio cultural, en el preciso momento en que las personas comunes y corrientes comenzaron a preocuparse por su propia higiene y salud corporal, la palabra de sabiduría llegó para iluminar el camino. La escena de la escuela de los profetas había bastado para preocupar a cualquier persona no fumadora, como José Smith. Emma, la esposa de José, le dijo que ese ambiente le preocupaba. Emma y él vivían en la tienda de Whitney, y la tarea de limpiar los escupitazos del piso recaía sobre sus hombros cansados. Quizás se quejara de que se le pidiera realizar esa tarea tan ingrata, pero también había una consideración más práctica. Ella no conseguía que el piso quedara decente, recordaba Brigham Young. Las manchas eran imposibles de quitar. Toda esa situación no parecía la ideal para los que habían sido llamados por Dios, como estos élderes, especialmente si recordamos que el salón con el piso sucio era el cuarto de traducción de José, el lugar mismo donde recibía revelaciones en el nombre de Dios. José preguntó al Señor qué se podía hacer.
y el 27 de febrero, apenas un mes después de la inauguración de la escuela, recibió la revelación que más tarde formaría parte de las escrituras como Doctrina y Convenios, sección 89. La respuesta fue inequívoca. El tabaco no es para el cuerpo ni para el vientre, y no es bueno para el hombre. Así lo declaró el Señor en esta sección. Las bebidas fuertes. El tabaco era solamente una de las muchas sustancias relacionadas con la higiene y salud corporal, cuyos méritos se debatían acaloradamente a ambos lados del Océano Atlántico, en el momento en que se recibió la palabra de sabiduría. Las deliberaciones eran sumamente frecuentes, ya que el abuso de estas sustancias estaba muy generalizado. Frances Trollope, la novelista británica, afirmó con desdén en 1832 que en todos sus viajes recientes por los Estados Unidos nunca había conocido a un hombre que no fuera mascador de tabaco o bebedor de whisky. El consumo de alcohol y el mascar tabaco obviamente estaban ya fuera de control. Durante siglos, casi todos los estadounidenses habían consumido grandes cantidades de bebidas alcohólicas, como también hacían los europeos. Los puritanos llamaban al alcohol la buena creación de Dios, una bendición del cielo para ingerir con moderación. Se consumía alcohol en prácticamente todas las comidas, en parte debido a que el agua no purificada en aquel tiempo era muy insalubre. La cerveza casera era una de las bebidas preferidas y después del año 1700, los colonos británicos americanos comenzaron a tomar jugo de durazno, melocotón, fermentado, sidra y ron importado de las Indias occidentales o destilado de la mezcla que se preparaba allí. Para 1770, el consumo por persona de licores destilados, sin contar la cerveza ni la sidra, alcanzaba los 14 litros al año. La Revolución de los Estados Unidos no hizo sino exacerbar esta dependencia al alcohol. Una vez que se suspendieron las importaciones de melaza, los estadounidenses buscaron sustituir el ron por el whisky. Los agricultores que cultivaban cereales en la zona oeste de Pensilvania y Tennessee encontraban más barato fabricar whisky que enviar y vender granos, los cuales no se conservaban bien. Como consecuencia, el número de destilerías creció con rapidez a partir de 1780, impulsado por el establecimiento del cinturón maicero en Kentucky y Ohio, y por las grandes distancias que lo separaban de los mercados del este de los Estados Unidos. Ante el asombro de observadores como Trollope, todos los estadounidenses, tanto hombres como mujeres y niños, tomaban whisky todo el día. El consumo de licores destilados en los Estados Unidos creció sin freno, de casi 10 litros por persona en 1790 a más de 26 en 1830, alcanzando el tope máximo de toda la historia estadounidense y triplicando la tasa de consumo actual. Ese elevado consumo de alcohol ofendía a las sensibilidades religiosas. Ya en 1784, los cuáqueros y los metodistas aconsejaban a sus miembros que se abstuvieran de todas las bebidas fuertes y evitaran participar en su venta y fabricación. Un movimiento más firme en pos de la sobriedad comenzó a arraigarse entre las iglesias de las primeras décadas del siglo XIX. El alcohol pasó a verse más como una peligrosa tentación que como un don de Dios. En 1812, las iglesias congregacionales y presbiterianas de Connecticut recomendaban leyes estrictas de licencia para limitar la distribución de alcohol. Lyman Beecher, un líder de este movimiento reformista, defendió medidas aún más extremas y fomentó la abstinencia total de las bebidas alcohólicas. La idea pronto se convirtió en un componente central de la sociedad estadounidense para la sobriedad, ATS por sus siglas en inglés, que se organizó en Boston en 1826. A las personas se les instaba a firmar una promesa de sobriedad, no solo para moderar su consumo de alcohol, sino para abstenerse totalmente. Junto a los nombres de aquellos que lo hicieron, se inscribió una T mayúscula de la palabra temperance en inglés, y de allí surgió la palabra teetotaler, que significa abstemio. A mediados de la década de 1830, la sociedad ATS había crecido hasta alcanzar más de 1 millón de miembros, muchos de ellos abstemios. Alentados por la ATS, aparecieron miles de sociedades locales para la sobriedad
por todo el ámbito rural de los Estados Unidos. Kirtland tenía su propia sociedad para la sobriedad, al igual que muchos pueblos pequeños, precisamente debido a que se debatía y analizaba tanto la reforma sobre el alcohol y que cada uno de los habitantes tenía una opinión al respecto. Los santos necesitaban una manera de determinar qué era lo correcto. Además de rechazar el consumo del tabaco, la palabra de sabiduría también se pronunció contra las bebidas alcohólicas. Dice así: que si entre vosotros hay quien beba vino o bebidas fuertes, he aquí, no es bueno ni propio a los ojos de vuestro Padre. Así se lee en la sección 89 de Doctrina y Convenios. No obstante, se requirió tiempo para terminar con las prácticas que se encontraban tan profundamente arraigadas en la tradición familiar y cultural, sobre todo en vista de que se utilizaban con frecuencia bebidas fermentadas de todas clases para fines medicinales. El término bebidas fuertes ciertamente incluía los licores destilados como el whisky, y los santos de los últimos días por lo general evitaron su consumo a partir de entonces. Adoptaron una postura más moderada en cuanto a bebidas alcohólicas más suaves, como la cerveza y el vino puro de la uva de la vid, de vuestra propia hechura, así dice la sección 89. Durante las dos siguientes generaciones, los líderes santos de los últimos días enseñaron la palabra sabiduría como un mandamiento de Dios, pero toleraron diversos puntos de vista sobre hasta qué punto debía observarse estrictamente el mandamiento. Ese periodo de incubación dio tiempo para que los santos desarrollaran su propia tradición de abstinencia en el consumo de sustancias que crean dependencia. A comienzos del siglo XX, cuando los medicamentos científicos comenzaron a estar más ampliamente disponibles y la asistencia al templo se convirtió en un elemento más habitual de la adoración de los santos de los últimos días, la Iglesia se encontraba lista para aceptar una norma más exigente de observancia que eliminaría los problemas como el alcoholismo entre los miembros obedientes. En 1921, el Señor inspiró al presidente de la Iglesia, Heber J. Grant, a hacer un llamado a todos los santos para que obedecieran la palabra de sabiduría al pie de la letra, absteniéndose completamente de todo tipo de alcohol, café, té y tabaco. En la actualidad, se espera que los miembros de la Iglesia vivan esa norma más elevada. Bebidas calientes. Los reformadores estadounidenses, que fomentaban la sobriedad, tuvieron éxito en la década de 1830, en gran medida gracias a haber encontrado un sustituto para el alcohol, el café. En el siglo XVIII, el café se consideraba un producto de lujo y se prefería el té producido por los británicos. Después de la Revolución de los Estados Unidos, el tomar té pasó a verse como un acto antipatriota y decayó en gran medida. La vía estaba abierta para que surgiera un estimulante rival. En 1830, los reformadores persuadieron al Congreso de los Estados Unidos a que eliminara las tasas de importación del café. La estrategia funcionó. El precio del café cayó a unos 10 centavos por medio kilo, lo cual equiparó el costo de una taza de café por el de un vaso de whisky y marcó el declive de este último. En 1833, el café había pasado en gran medida al consumo diario de casi todas las familias, tanto ricos como pobres. El periódico Baltimore American lo incluyó entre las cosas necesarias de la vida. Aunque el café gozaba de una amplia aceptación a mediados de 1830, incluso dentro de la comunidad médica, algunos reformadores radicales, como Sylvester Graham y William A. Alcott, predicaron contra el uso de estimulantes de cualquier tipo, incluso el café y el té. La palabra de sabiduría rechaza la idea de que se utilice un sustituto para el alcohol. Las bebidas calientes, las cuales los santos de los últimos días entendían que representaban el café y el té, no son para el cuerpo ni para el vientre, explicaba así la revelación. En vez de ello, la revelación instaba a consumir los productos de primera necesidad que habían sostenido la vida durante miles de años. La revelación elogiaba toda hierba saludable. Dice: se ha dispuesto todo grano para el uso del hombre y de las bestias como sostén de vida, así como también el fruto de la vid, ya sea dentro de la tierra, ya sea arriba de la tierra.
En armonía con una revelación anterior que respaldaba el consumo de carne, la palabra de sabiduría recordó a los santos que la carne de las bestias y las aves se había dado para el uso del hombre con acción de gracias, pero añadía la advertencia de que debía usarse limitadamente y no en exceso. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los santos de los últimos días, que se enteran de los movimientos de reforma sanitaria de las décadas de 1820 y 1830, a veces quedan perplejos al escucharlo por primera vez. ¿Qué relación guardan estos movimientos con la palabra de sabiduría? ¿Se limitó José Smith a utilizar ideas ya existentes en su entorno y declararlas como una revelación? Esas preocupaciones carecen de base. Haríamos bien en recordar que muchos de los primeros santos de los últimos días que participaron en sociedad para la sobriedad consideraban la palabra sabiduría como un consejo inspirado, adaptada a la capacidad del débil y del más débil de los santos, que son o que pueden ser llamados santos. Por otra parte, la revelación no cuenta con ninguna analogía exacta en los libros de su época. A menudo los reformadores para la sobriedad intentaban asustar a quienes los escuchaban, vinculando el consumo de alcohol con una serie de terribles enfermedades o males sociales. La palabra de sabiduría no presentó ningún argumento de este tipo. En cuanto a las bebidas fuertes, la revelación dice simplemente, no es bueno. Del mismo modo, las explicaciones de los preceptos en contra del tabaco y las bebidas calientes son breves. La revelación se puede considerar más como arbitradora que como participante del debate cultural. En vez de argumentar a partir de una postura de temor, la palabra de sabiduría argumenta desde una postura de confianza y fe. La revelación invita a quienes la escuchan a confiar en un Dios que tiene el poder de otorgar grandes recompensas espirituales y físicas, a cambio de la obediencia al mandato divino. La revelación dice que los que cumplan la palabra de sabiduría recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos, y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento. Sí, tesoros escondidos. Esas líneas vinculan el cuerpo al espíritu, lo cual eleva el cuidado del cuerpo al nivel de un principio religioso. En definitiva, es lógico que existan algunas coincidencias entre la palabra de sabiduría y el movimiento de reforma sanitaria del siglo XIX. Aquella fue una época de refrigerio, un momento en la historia donde se derramaba luz y conocimiento de los cielos. Durante la noche en que José Smith recibió la visita del ángel Moroni, por primera vez en el otoño de 1823, el ángel citó una línea del libro de Joel y dijo que estaba a punto de cumplirse. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice el pasaje. En la medida en que la reforma para la sobriedad hacía que las personas fueran menos dependientes de las sustancias adictivas, lo cual promovía la humildad y los actos justos, el movimiento ciertamente fue inspirado por Dios. Lo que es de Dios invita e induce a hacer lo bueno continuamente, declara así el Libro de Mormón. En vez de preocuparse por las coincidencias culturales, los santos de los últimos días pueden contemplar con alegría cómo el Espíritu de Dios ha conmovido a tantas personas con tanto alcance y con tanta fuerza. Justo después de recibir la palabra de sabiduría, José Smith se presentó ante los élderes de la escuela de los profetas y les leyó la revelación. A los hermanos no les hizo falta que les explicaran el significado de las palabras. Inmediatamente arrojaron sus pipas al fuego, recordó uno de los participantes. Desde ese momento, la inspiración que contiene la palabra de sabiduría ha demostrado su autenticidad muchas veces más en la vida de los santos, y su poder y divinidad se han ido derramando a lo largo de años. En cierto modo, el movimiento de reforma sanitaria estadounidense ha desaparecido, mientras que la palabra de sabiduría sigue vigente para iluminar nuestro camino. Fin del artículo. También se recomienda estudiar los recursos disponibles en la sección Adicción, parte del bloque Ayuda para la vida, disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo, la primera presidencia posee las llaves del reino. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 90,
los versículos del 1 al 17, los cuales se leerán a continuación. Así dice el Señor: de cierto te digo, hijo mío, te son perdonados tus pecados, según tu petición, porque tus oraciones y las oraciones de tus hermanos han llegado a mis oídos. Por tanto, bendito eres de aquí en adelante, tú que posees las llaves del reino, que te fueron dadas, reino que está surgiendo por última vez. De cierto te digo, las llaves de este reino nunca te serán quitadas mientras estés en el mundo, ni tampoco en el venidero. No obstante, por tu conducto se darán los oráculos a otro, sí, a la Iglesia. Y quienes reciban los oráculos de Dios, tengan cuidado de cómo los estiman, no sea que los menosprecien, y con ello incurran en la condenación, y tropiecen y caigan cuando desciendan las tempestades, y soplen los vientos, y vengan las lluvias, y den con ímpetu contra su casa. Y además de cierto digo a tus hermanos Sidney Rigdon y Frederick G. Williams, que también sus pecados les son perdonados, y se les considera igual que a ti en la posesión de las llaves de este último reino. Y también mediante tu administración, las llaves de la escuela de los profetas que he mandado organizar, para que con esto se perfeccionen en su ministerio para la salvación de Sión y de las naciones de Israel, y cuantos de los gentiles creyeren, para que por tu administración reciban ellos la palabra, y por medio de su administración salga la palabra hasta los cabos de la tierra, primero a los gentiles, y entonces he aquí, volverán a los judíos. Y entonces vendrá el día en que el brazo del Señor se manifestará con poder para convencer a las naciones paganas, la casa de José, del evangelio de su salvación. Porque acontecerá que en aquel día todo hombre oirá la plenitud del evangelio en su propia lengua y en su propio idioma, por conducto de los que son ordenados a este poder, mediante la administración del Consolador, derramado sobre ellos para revelar a Jesucristo. Y ahora, de cierto os digo, os doy el mandamiento de continuar en el ministerio y en la presidencia. Y cuando hayáis terminado la traducción de los profetas, habéis de presidir los asuntos de la Iglesia y de la escuela de allí en adelante. Y de cuando en cuando, según lo manifieste el Consolador, recibir revelaciones para aclarar los misterios del reino, y poner en orden las iglesias y estudiar y aprender, y familiarizaros con todos los libros buenos y con los idiomas, lenguas y pueblos. Y este será vuestro cargo y misión toda vuestra vida, presidir los consejos y poner en orden todos los asuntos de esta iglesia y reino. No os avergoncéis ni os sintáis confundidos, mas sed amonestados en toda vuestra altivez y orgullo, porque esto tiende un lazo a vuestras almas. En la sección 90 de Doctrina y Convenios, el Señor dio instrucciones en cuanto al ministerio y la presidencia de José Smith, Sidney Rigdon y Frederick G. Williams, quienes integraban lo que ahora llamamos la primera presidencia. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de los versículos que acabamos de leer en este bloque de lectura sobre la primera presidencia? Medite brevemente. A continuación, se le invita a realizar el siguiente ejercicio. Considere recordar uno de los mensajes recientes de los integrantes de la primera presidencia de la Iglesia. Después de pensar en ello, medite a continuación. ¿Qué hacen los miembros de la primera presidencia de la Iglesia para poner en orden todos los asuntos de la Iglesia y el reino? Medite brevemente.
A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 90, el versículo 5, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: Y quienes reciban los oráculos de Dios, tengan cuidado de cómo los estiman, no sea que los menosprecien, y con ello incurran en la condenación y tropiecen, y caigan cuando desciendan las tempestades y soplen los vientos, y vengan las lluvias, y den con ímpetu contra su casa. Medite a continuación. ¿Cómo puede demostrar usted que no los menosprecia sus consejos? Medite brevemente. A continuación, se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Se le invita a considerar cantar o leer la letra de un himno, como Dios manda profetas. El himno número 11 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. Puede leer este himno o algún otro himno sobre los profetas que se relacione con las enseñanzas de estos versículos. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Ahora medite a continuación. ¿De qué modo le ha ayudado a conocer al Padre Celestial y a Jesucristo el servicio que presta la primera presidencia de la Iglesia? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Todas las cosas obrarán juntamente para mi bien. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 90, el versículo 24, el cual se leerá a continuación. Escudriñad diligentemente, orad siempre, sed creyentes, y todas las cosas obrarán juntamente para vuestro bien. Si andáis en la rectitud y recordáis el convenio que habéis hecho el uno con el otro. A continuación, se le sugiere meditar sobre cualquier experiencia que usted haya tenido que testifique de la promesa del Señor que se encuentra en este versículo que acabamos de leer. Medite brevemente. A continuación, se le invita a considerar anotar sus experiencias y compartirlas con un miembro de la familia o un ser querido, quizás alguien que necesite consuelo o ánimo. Si todavía usted está esperando ciertas bendiciones, medite en lo que usted puede hacer para permanecer fiel conforme espera, para ver la forma en que todas las cosas obrarán juntamente para su bien. Medite brevemente. También se recomienda estudiar el mensaje Todas las cosas para nuestro bien, por el elder Gerrit W. Gong, del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2024, el cual estudiaremos a continuación. Hoy es 6 de abril, aniversario del día en que Jesucristo restauró su iglesia de los últimos días y parte de la temporada de Pascua de Resurrección, en la que testificamos con gozo de la vida perfecta, el sacrificio expiatorio y la gloriosa resurrección de Jesucristo. Un relato chino comienza contando que el hijo de un hombre encuentra un hermoso caballo. ¡Qué afortunado!, dicen los vecinos. Ya veremos, dice el hombre. El hijo se cae del caballo y sufre daños permanentes. ¡Qué desafortunado!, dicen los vecinos. Ya veremos, dice el hombre. Llega un ejército reclutando personas, pero no se lleva al hijo lesionado. ¡Qué afortunado!, dicen los vecinos. Ya veremos, dice el hombre.
Este mundo inconstante suele parecer tempestuoso, incierto y a veces afortunado y con demasiada frecuencia desafortunado. Y sin embargo, en este mundo de aflicciones, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien. En efecto, si andamos en rectitud y recordamos nuestros convenios, todas las cosas obrarán juntamente para nuestro bien. Todas las cosas para su bien. Una promesa singular, seguridad reconfortante proveniente de Dios mismo. De manera milagrosa, el propósito de la creación y la naturaleza de Dios, nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo, son conocer el principio y el fin, llevar a efecto todo lo que es para nuestro bien y salvarnos y exaltarnos a medida que llegamos a ser santificados por medio de la expiación de Cristo. La expiación de Jesucristo puede librarnos y redimirnos del pecado, pero además Jesucristo comprende de manera profunda cada uno de nuestros dolores, aflicciones, enfermedades, penas y sufrimientos por la separación. En esta vida y en la eternidad, su triunfo sobre la muerte y el infierno pueden enmendar todas las cosas. Él ayuda a sanar a los quebrantados y menospreciados, a reconciliar a los enojados y divididos, a consolar a los solitarios y aislados, a animar a los inseguros e imperfectos y a hacer milagros que son posibles solo para Dios. Cantamos aleluya y exclamamos hosana, con poder eterno e infinita bondad. En el plan de felicidad de Dios, todas las cosas pueden obrar juntamente para nuestro bien. Podemos enfrentar la vida con confianza y no temer. Abandonados a nuestra suerte, tal vez no sepamos cuál es nuestro propio bien. Cuando me elijo a mí, también elijo mis propias limitaciones, debilidades y deficiencias. En última instancia, para hacer el mayor bien, debemos ser buenos. Dado que nadie es bueno sino Dios, procuramos la perfección en Jesucristo. Solamente llegamos a ser la mejor y más verdadera visión de nosotros cuando nos despojamos del hombre o la mujer natural y nos volvemos como un niño ante Dios. Al poner nuestra confianza en Dios, las pruebas y aflicciones pueden ser consagradas para nuestro bien. José, quien fue vendido como esclavo a Egipto, más adelante salvó a su familia y a su pueblo. El encarcelamiento del profeta José Smith en la cárcel de Liberty le enseñó: estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Cuando sobrellevamos con fe las pruebas y los sacrificios que jamás elegiríamos, pueden bendecirnos a nosotros y a otras personas de manera nunca imaginada. Aumentamos la fe y confianza en el Señor de que todas las cosas pueden obrar para nuestro bien cuando obtenemos esa perspectiva eterna. Comprendemos que nuestras pruebas pueden ser de aquí a poco. Reconocemos que la aflicción puede ser consagrada para nuestro bien. Reconocemos que los accidentes, la muerte prematura, las dolencias debilitantes y las enfermedades son parte de la vida terrenal. Y confiamos en que nuestro amoroso Padre Celestial no nos pone pruebas para castigarnos o juzgarnos. Él no daría una piedra a quien le pide pan, ni una serpiente a quien le pide un pez. Cuando llegan las pruebas, a menudo lo que más deseamos es que alguien nos escuche y esté con nosotros. En esos momentos, las respuestas trilladas no aportan ayuda, aunque se pronuncien con la intención de consolar. Algunas veces anhelamos que alguien se aflija, se duela y llore con nosotros, que nos permita expresar nuestro dolor, frustración e incluso nuestra rabia, y que reconozca con nosotros que hay cosas que no sabemos. Cuando confiamos en Dios y en su amor por nosotros, incluso nuestras más grandes zozobras pueden finalmente obrar juntamente para nuestro bien. Recuerdo el día en que llegó a mis oídos la noticia de un serio accidente de coche que afectó a personas a las que amo. En tales momentos, con angustia y fe, solo podemos decir juntos con Job: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Por toda la iglesia a nivel mundial, unas 3.500 estacas y distritos y unos 30.000 barrios y ramas proporcionan refugio y seguridad. Pero dentro de nuestras estacas y barrios, muchas familias y personas fieles afrontan arduas dificultades, incluso al tiempo que, sin saber todavía cómo,
Saben que las cosas obrarán juntamente para su bien. En Huddersfield, Inglaterra, el hermano Samuel Bristock se le diagnosticó cáncer en estadio 4, poco tiempo antes de que fuera a llamar a un nuevo presidente de estaca. Dado el grave diagnóstico, le preguntó a su esposa, Ana, ¿por qué razón debería siquiera acudir a ser entrevistado? ¿Por qué? Dijo la hermana Bristock, te van a llamar como presidente de estaca. Con un diagnóstico de solo 1 año o 2 más de vida en aquel entonces, el presidente Bristock, quien hoy se encuentra aquí, lleva ya 4 años de servicio. Pasa por días buenos y días malos. Su estaca está creciendo con fe, servicio y bondad. No es fácil, pero su esposa y su familia viven con fe, gratitud y una tristeza comprensible que confían en que se convertirá en gozo eterno gracias a la expiación restauradora de Jesucristo. Cuando estamos tranquilos, receptivos y reverentes, podemos sentir la belleza, el propósito y la serenidad de la pertenencia por convenio que ofrece el Señor. En momentos sagrados, Él puede permitirnos entrever la realidad eterna más amplia de la que forma parte nuestra vida. En las cosas pequeñas y sencillas, obran juntamente para el bien de los que dan y de los que reciben. Rebeca, la hija de mi primer presidente de misión, relató cómo el Señor dio respuesta a su oración, en la que pedía consuelo por medio de una oportunidad inesperada de ser la respuesta de la oración de otra persona. Tarde una noche, Rebeca, afligida por el reciente fallecimiento de su madre, tuvo la impresión clara de que debía ir a comprar combustible para su auto. Cuando llegó a la estación de servicio encontró a una anciana mujer respirando con dificultad, con la ayuda de un gran tanque de oxígeno. Más tarde, Rebeca entregó a esa mujer la máquina de oxígeno portátil de su madre. Esta hermana agradecida dijo, «Me has devuelto la libertad. Las cosas obran juntamente para bien cuando ministramos como lo haría Él». Un padre que tenía la asignación de actuar como hermano ministrante junto con su hijo en edad del oficio de maestro explicó que ministrar es cuando pasamos de ser vecinos que llevan galletas a ser amigos dignos de confianza, personas que atienden emergencias espirituales. El sentido de pertenencia a Jesucristo por convenio consuela, conecta y consagra. Incluso en las tragedias, la preparación espiritual puede recordarnos que nuestro Padre Celestial sabía cuando nos encontrábamos más vulnerables y solos. Por ejemplo, una familia cuyo hijo fue trasladado al hospital encontró consuelo más adelante al recordar que el Espíritu Santo había susurrado con anterioridad lo que debían esperar. Algunas veces la realidad eterna más amplia que el Señor nos permite sentir incluyendo a la familia al otro lado del velo. Una hermana encontró gozo al convertirse al Evangelio restaurado de Cristo. 2 traumas habían hecho mella en su vida: ver un accidente de barco y la trágica pérdida de su madre por suicidio. Sin embargo, esta hermana superó su miedo al agua lo suficiente como para ser bautizada por inmersión. Y en lo que se convirtió en un día muy feliz, ella fue testigo del bautismo en el templo de alguien que actuaba como representante de su madre fallecida. El bautismo en el templo sanó a mi madre y me liberó a mí, dijo la hermana. Fue la primera vez que sentí paz desde que falleció mi madre. Nuestra música sagrada hace eco de la seguridad que Él da de que todas las cosas pueden obrar juntamente para nuestro bien. Tranquila, alma mía, tu Dios se compromete a guiarte en el futuro como en el pasado lo ha hecho ya. Nada perturbe tus esperanzas ni seguridad, todo misterio finalmente revelado será. Santos, venid, sin miedo, sin temor, mas con gozo andad, aunque cruel jornada esta es, Dios nos da su bondad, aunque morir nos toque sin llegar, oh qué gozo y paz. Hoy está todo bien. El Libro de Mormón es evidencia de que podemos sostener con nuestras manos que Jesús es el Cristo y que Dios cumple sus profecías.
Escrito por profetas inspirados que vieron nuestros días, el Libro de Mormón comienza con un doloroso drama, el de una familia que tiene que lidiar con serias diferencias entre ellos. Sin embargo, al estudiar y meditar desde el primer capítulo de Nefi, en el libro de Nefi, hasta Moroni 10, somos traídos hacia Jesucristo con un firme testimonio de que lo que ocurrió allí y en aquel entonces puede bendecirnos aquí y ahora. A medida que el Señor, por medio de su profeta viviente, acerca de las casas del Señor, las bendiciones del templo obran juntamente para nuestro bien. Nos allegamos mediante convenio y ordenanza a Dios, nuestro Padre, y a Jesucristo, y obtenemos una perspectiva eterna de la vida terrenal. Realizadas una por una, nombre por nombre, ofrecemos a los amados miembros de la familia, los antepasados, las ordenanzas de salvación y las bendiciones del convenio con Jesucristo, siguiendo el modelo del Señor en ser salvadores de Sion. A medida que los templos se acercan a nosotros en muchos lugares, un sacrificio relacionado con el templo que podemos ofrecer es el de buscar la santidad en la casa del Señor con más frecuencia. Durante muchos años hemos ahorrado, planeado y sacrificado para venir al templo. Ahora bien, según lo permitan las circunstancias, vengan, por favor, incluso más asiduamente al Señor en su santa casa. Dejen que la adoración y el servicio habituales en el templo bendigan a sus familias, tanto a la familia que ya tienen como a la que tendrán en algún día. También, según lo permitan sus circunstancias, consideren la posibilidad de tener su propia ropa del templo. Una abuela de una familia humilde dijo que la cosa que más deseaba en el mundo era tener su propia ropa del templo. Su nieto afirmó que la abuela susurró: «Serviré con mi propia ropa del templo, y al morir seré enterrada con ella». Y cuando llegó el momento, así fue. Como enseña el presidente Russell M. Nelson, todo lo que creemos y cada promesa que Dios ha hecho a sus hijos del convenio confluyen en el templo. En esta vida y en la eternidad, el propósito de la creación y la naturaleza de Dios mismo es que todas las cosas obren juntamente para nuestro bien. Este es el propósito eterno del Señor. Es su perspectiva eterna. Es su promesa eterna. Cuando la vida sea agobiante y el propósito no esté claro, cuando quieran vivir mejor pero no sepan cómo, acudan a Dios, nuestro Padre, y a Jesucristo. Confíen en que ellos viven, los aman y quieren que todas las cosas obren para su bien. Testifico que ellos lo hacen de manera infinita y eterna. En el sagrado y santo nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: ¿quién fue Viena Yaques? Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 90, los versículos del 28 al 31, los cuales se leerán a continuación. Y además, de cierto te digo, es mi voluntad que mi sierva, Viena Yaques, reciba dinero para sus gastos y suba a la tierra de Sion, y el resto del dinero me sea consagrado, y ella sea recompensada en mi propio y debido tiempo. De cierto te digo, me parece conveniente que ella suba a la tierra de Sion y reciba una heredad de manos del obispo, para que se establezca en paz en tanto que sea fiel y no pase sus días en ocio de allí en adelante. Viena Yaques nació el 10 de junio de 1787 en Massachusetts. Era una mujer de fe que contaba con considerables recursos económicos y que conoció por primera vez a los misioneros en 1831. Tras obtener un testimonio espiritual de que su mensaje era verdadero, viajó para conocer al profeta en Kirtland, Ohio, donde fue bautizada. Viena obedeció el consejo que el Señor le dio en esos versículos que se leyeron en este bloque de lectura. Su consagración al Señor, que incluía donativos que habían hecho anteriormente en Kirtland, llegó en un momento crucial para la iglesia, cuando los líderes estaban tratando de comprar el terreno donde se construiría el templo de Kirtland. Viena fue fiel y no ociosa durante su vida, y finalmente pudo establecerse en paz, en el Valle del Lago Salado, donde falleció a la edad de 96 años. Como subtítulo:
El Espíritu manifiesta la verdad. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 91, la cual estudiaremos a continuación. De cierto, así dice el Señor concerniente a los libros apócrifos. Contienen muchas cosas verdaderas, y en su mayoría se han traducido correctamente. Hay muchas cosas en ellos que no son verdaderas, que son interpolaciones de los hombres. De cierto os digo que no es necesario que los libros apócrifos sean traducidos. Por tanto, quien los lea, que entienda, porque el Espíritu manifiesta la verdad. Y el que sea iluminado por el Espíritu logrará beneficio de ellos. Y el que no reciba por medio del Espíritu no puede beneficiarse. Por consiguiente, no es necesario que sean traducidos. Amén. Todos encontramos mensajes que contienen muchas cosas verdaderas y muchas cosas que no son verdaderas. Medite a continuación. ¿Qué consejos haya usted en esta sección de Doctrina y Convenios que puedan ayudarle a discernir la verdad en los mensajes que encuentra? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo le ha ayudado el Espíritu a discernir la verdad del error? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 34. Doctrina y Convenios, secciones 89 al 92. Lección asignada del 18 al 24 de agosto de 2025, titulado Un principio con promesa.